Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Lunes 9 de octubre. Iniciando, hermanos, esta segunda semana ya del mes de octubre, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la meditación del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, el capítulo 10. Recordemos cómo la semana anterior iniciábamos este capítulo cuando el Señor Jesús tomó a los 72 discípulos y los envió, ¿verdad?, a las ciudades donde él pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Así inicia este capítulo 10. Luego veíamos los juicios del Señor Jesús contra aquellas ciudades, ¿verdad?, de Galilea, donde el Señor pues les hizo muchas obras, pero que ellos no se habían arrepentido. Hoy continuamos, y es el texto de hoy, obviamente uno de los textos que nos deja muchas enseñanzas. Y se nos presenta a un maestro de la ley, o un escriba, como se le llama, que se acerca al Señor Jesús y le hace una pregunta. La pregunta fue: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, nos damos cuenta que esta pregunta la hace un joven, a quien lo conocemos como el joven rico. Sin embargo, el Evangelio de San Lucas nos dice que era un escriba, y que le hace esa pregunta que, por cierto, es muy común hoy en día, cuando muchas personas la hacen y dicen: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y todo el que esto pregunta piensa que haciendo algo recibirá la vida eterna. Y cuando lo hacen, hermanos, ellos esperan que uno les diga: mire, usted tiene que hacer esto, luego hacer lo otro, y si usted hace eso, ya estuvo, usted ya tiene la vida eterna. Pero
obviamente no es así la cosa, porque veamos cómo respondió el Señor Jesús. Y el Señor lo llevó a la Sagrada Escritura. Veamos qué le dijo. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Cuando se refiere a la ley, obviamente se refiere a la Torá, ¿verdad? A lo que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Pero luego le dice, ¿qué lees? Y le hace esa pregunta porque obviamente él, por ser un escriba, él conocía la ley de una manera especial, de una manera muy profunda. Ahora, esto es importante, fíjese, el leer la palabra, porque el leer incluirá formación, el leer incluirá aprendizaje, el leer la palabra de Dios verdaderamente traerá crecimiento a todo aquel que lo hace. Y el doctor de la ley contestó ante la pregunta de ¿qué lees? Él contestó y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. A este mandamiento, ¿verdad?, que ahora el escriba está presentando, es lo que la palabra de Dios le llama el Shema, y es una oración que los judíos, pues aún hoy en día, siguen recitando todas las mañanas, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, y comienzan diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ahora, eso era lo que Israel conocía. Ahora, pero es importante lo que ahí se dice, porque notemos que en 4 ocasiones repite la frase con todo. Y es que en realidad, hermanos, Dios no quiere 5 minutos al día, o Dios no quiere 1 hora a la semana, ¿verdad? O sea, Dios lo quiere todo. O sea, cuando ahí se nos dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, implica con todos los sentimientos. Cuando dice con todo el alma, implica con todo el ánimo, con todas tus fuerzas, ¿verdad? O sea, obviamente con todo tu ser. Así Dios hay que amarlo. Pero eso estaba correcto, porque Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. O sea, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero dice la palabra que el doctor de la ley, para justificarse, ¿verdad?, para poder él declararse justo, le dijo otra pregunta, y le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Esta pregunta, hermanos, también mucha gente se la hace, ¿verdad? Y pregunta: mire, ¿y quién es mi prójimo? Y hermano, prójimo es cualquier ser humano que tiene relación con usted. Es cualquier ser humano respecto a uno mismo. Los fariseos enseñaban que prójimo era los de su misma nación, que prójimos eran sus amigos y los miembros de su familia, que prójimos eran quienes les favorecían de alguna manera. Pero ellos decían: prójimo no son los gentiles, prójimo no son mis enemigos, prójimo no son aquellas personas a quien yo no conozco y por lo tanto no debo de ayudar. Pero si usted se da cuenta, esa apreciación pareciera como que aún hoy en día sigue todavía vigente, porque ¿cuántas personas le hacen favores a los suyos, o más bien a sus conocidos? ¿Y cuántas personas ayudan solamente a su familia, a sus amigos, ¿verdad? Entre ellos se favorecen.
Pero cuando la palabra de Dios habla de ayudarle al prójimo, aun cuando ese prójimo yo no lo conozca. Pero debo de ayudarle no porque lo conozco, sino porque esa persona en ese momento es mi prójimo y está pasando necesidad. Esa persona necesita ayuda y obviamente es mi obligación el poder ayudar. Porque note, vea, mucha gente piensa que pecado es hacer cosas malas. Y en realidad sí, ¿verdad? Hacer lo malo es pecado. Pero hermano, también pecado es dejar de hacer lo bueno. O sea, si usted tiene la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Y para explicar esto de una manera más clara, el Señor Jesús presenta una parábola que es muy conocida, la cual se conoce como la parábola del buen samaritano. Esta parábola es muy especial y a pesar de que solo se encuentra en este Evangelio de San Lucas, es una parábola muy conocida, donde se nos habla de que un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Recordemos que Jerusalén quedaba en la parte alta, ¿verdad?, del monte Sión, y obviamente para salir había que descender. Jericó quedaba en el camino. Entonces este hombre venía bajando, pero cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. O sea, notemos cómo en el camino pues fue asaltado, fue golpeado y lo dejaron mal herido. Ese hombre en ese momento estaba totalmente necesitado, porque a pesar de que estaba vivo, pero estaba muy mal golpeado, muy mal herido. Pero sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual cuando lo tuvo cerca pudo ayudar, pero dice la palabra que lo vio y pasó de largo. A lo mejor pues él iba corriendo, ¿verdad?, porque tenía servicio en el templo. A lo mejor él tenía compromiso e iba a servir a Dios. Pero mire qué paradójico, olvidó ayudar a su prójimo por hacer las obras de Dios, ¿verdad? Ahora, luego dice la palabra que pasó un levita. Un levita, hermanos, los levitas eran como los ayudantes de los sacerdotes. Pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. O sea, él no tuvo compasión, él tampoco sintió amor por aquella persona golpeada, y no sintió ni tan siquiera lástima. Y lo que hizo fue continuar su camino. Hasta ahí han pasado dos personas conocedoras de la ley, pero que en ningún momento aplicaron la ley. Ellos la conocían, pero no la ponían en práctica, y ese es un dato bien interesante. Luego se nos dice que pasó un samaritano. Vea, este samaritano era prácticamente una persona que nadie le hablaba, ninguno de los judíos se llevaban con ellos. Es más, tenían la idea que los samaritanos eran gente mala, gente perversa, y no tenían, ¿verdad?, comunión con ellos. Pero venía entonces este samaritano, él iba de viaje, y dice, oiga, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. O sea, no conocía este samaritano a este hombre, pero en realidad eso no importaba, porque lo que importaba era que este hombre estaba gravemente herido, y por esa razón es que él le ayudó, lo auxilió, y
no solamente lo auxilió en el lugar donde estaba, sino que lo subió a su cabalgadura y lo llevó hacia un mesón. El siguiente día le dijo todavía al mesonero: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. O sea, notemos cómo este samaritano verdaderamente tuvo compasión, verdaderamente ayudó a ese hombre mal herido. Pero hermanos, ahí es donde viene la pregunta que le hace el Señor y le dice: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Cuando le dice estos tres, estamos hablando del sacerdote, que solo lo vio y continuó su camino, el levita, que de igual manera lo vio y mejor rodeó el lugar y siguió su camino, pero luego el samaritano, quien al verlo se compadeció de él, se bajó de la cabalgadura, vendó sus heridas con aceite y vino, y luego de que vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón, donde luego se dispuso a cuidarlo. Ahora, ¿cuál de estos tres, dijo el Señor, se mostró como su prójimo? Y el doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Ahí él mismo está dando la respuesta, que prójimo, hermanos, no es aquel que me conviene ayudarle. Prójimo es aquel a quien debo de ayudar porque está pasando necesidad. Prójimo es aquel a quien yo debo de auxiliar porque puedo hacerlo y obviamente porque es un mandato que el Señor nos da, el poder ayudar a todas las personas, a todo aquel necesitado. Pero ahora viene entonces el Señor y le va a decir a este escriba: anda y haz tú lo mismo, y de esa manera obtendría la vida eterna. Obviamente, hermanos, el texto de hoy nos presenta verdaderamente esa exhortación a nosotros para comprender que estamos llamados a tener compasión con los hermanos, pero especialmente con aquellas personas necesitadas. Estamos llamados nosotros, hermanos, verdaderamente a vivir la compasión, a ayudar al necesitado. Hoy en día es lamentable, de hecho hasta se ha vuelto proverbial esa frase, ¿verdad? Cuando hay gente que dice: no, yo no soy buen samaritano en el camino porque es muy peligroso. Cuando la palabra de Dios nos manda a poder nosotros ayudar a todo aquel que esté pasando por necesidad. Si lo conocemos, pues con mucha más razón, ¿verdad? Es de ayudar para que de esa manera el hermano que está en necesidad, pueda resolver su problema y obviamente pueda verdaderamente continuar su camino. Por eso, queridos hermanos, este texto nos deja muchas enseñanzas, por sobre todo de cómo nosotros tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, como dice la frase. Tenemos que ayudar a todo aquel a quien podamos hacerlo, y por sobre todo tenemos que hacer el bien cuando Dios y porque Dios nos manda a que lo hagamos. Por eso, en este hermoso día, le animo para que comencemos nosotros a hacer las cosas diferentes, para que comprendamos verdaderamente que debemos de tener compasión con el que sufre. No debemos de juzgar, no debemos de condenar, no debemos de señalar, porque no sabemos a veces las condiciones en que la persona se encuentra. No sabemos a veces la situación que está pasando, pero sí podemos ayudar, porque de esa manera estaremos verdaderamente haciendo la diferencia. Hermanos, por eso que en este hermoso día el Dios de la gloria nos bendiga,
Que el Señor nos dé la capacidad para poder ser verdaderamente sus discípulos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.